Regresamos con ustedes, queridos amigos. Ahora vamos a ver una imagen, Emilio, de cómo también en tiempos recientes, o sea, relativamente recientes, también ha habido modificaciones en el paisaje urbano de la ciudad de Guanajuato, o sea, el paisaje a nivel de calle, el paisaje a nivel del peatón, y vemos esta maravillosa imagen de la Plaza Mayor, ahora Plaza de la Paz, donde aparece un jardín que muchos de nosotros pues ni idea teníamos, no saben que existía. Es un jardín elevado, ¿sí?, que creaba un callejón en el lado derecho del jardín, y la otra parte, bueno, pues la parte superior. Entonces nivela y ahí se creaba este jardín. Es hasta donde hemos platicado con algunas gentes, era un jardín maravillosamente bien trabajado, bien cuidado, con una vegetación impresionante. Incluso se hablaba algo ahí de un canastillo de flores que estaba diseñado dentro del jardín. Bueno, esto es parte de las pláticas que hemos tenido con algunas gentes, y que incluso se mencionaba que a eso se debía el nombre de la negociación. De ahí. Este jardín es parte de esos cambios urbanísticos del paisaje de la ciudad de Guanajuato, y que definitivamente debe haber sido interesante haberlo conocido, ¿no? La gran escalinata para acceder a él, por la parte superior, o sea, al lado de la basílica, pues quedaba prácticamente casi plano, casi a nivel de esto. Y bueno, esta zona particularmente ha tenido muchos cambios, ¿sí? Y yo creo que el más impactante en un momento dado fue ese, y ya después se siguió la topografía del terreno, y como lo estamos viendo nosotros hasta ahora. Sí, si nos fijamos, amigos, la parte de la base de la hoy Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Santa Fe de Guanajuato está en alto, sobre todo si la vemos hacia la calle de Truco, o si la vemos hacia la calle de Ayuntamiento o Ponciano Aguilar. En Ponciano Aguilar sí empieza a notarse el alzamiento de este nivel. Pero este jardín era, hagan de cuenta que es muy parecido al que tiene todavía en la actualidad San Miguel de Allende. Es un jardín elevado y demás, y esa elevación le permitía al mismo jardín, pues obviamente tener esta vegetación, estos árboles y demás enraizados en esa parte. Pero efectivamente, tanto la Plaza Mayor antes, hoy Plaza de la Paz, como el Jardín Unión mismo, eran plazas abiertas, donde en la Plaza Mayor anteriormente era solamente cerro, pues, o rocas y demás. Y por eso ese desnivel se aprovechó para hacer ese jardín elevado. Ya después, con las modificaciones al tiempo, vinieron la propuesta de poner casi donde está la esquina del atrio de la basílica, una fuente que después se repitió, se trasladó al Baratillo, que es otra modificación. Es otra modificación al paisaje. Y ya después se pone o se coloca la estatua que conocemos ahora, el famoso monumento a la Paz. A la Paz, ¿no? Sí, uno de tantos monumentos bellísimos que tenemos, y de un autor de Aguascalientes excepcional, que de Contreras, nos legó aquí varios de sus trabajos, que también es capítulo aparte, y en su momento vamos a conversar acerca Sí, regresando a esta pieza fotográfica, es de Abel Briquet. Estuvo en Guanajuato sobre 1876 más o menos, 1874-76, y nos deja este legado y tesoro patrimonial de la ciudad. Les comento, justo en su pantalla la están viendo, a la izquierda de ustedes queda un balcón que era la casa del marquesado de San Clemente, que
fue derribado toda esa edificación para construir el Palacio Legislativo, que fue inaugurado en 1903 por don Porfirio Díaz. Pero después sigue la casa conocida como Casa del Conde de Rull, pero la casa es la Casa de Rull, se llama, ¿no? La Casa de Rull. Y ya prácticamente todos los demás edificios en la fotografía son los mismos. Justo frente a esto, a la mano derecha de sus pantallas, se ven unos balcones que son la casa donde vivió Lucas Alamán. Y ahora es pues otra negociación, ¿no? Pero aquí lo interesante es que esta plaza ha cambiado su fisonomía solamente en el piso. ¿En el piso? Ahí sí. Solamente ahí. Así es. Todo lo demás es prácticamente lo mismo. Así es. Bueno, es que realmente la conformación de la ciudad de Guanajuato no permite hacer muchas modificaciones. Ah, sí, claro. Sí, ya están conformadas, demoler o quitar casas para ampliar calles o para hacer avenidas más amplias, pues no se puede. O sea, la misma negociación no permite. Quizá el ejemplo ahí que podríamos nosotros tener, o sea, donde se demuele alguna vivienda o algún inmueble para abrir una vialidad, pues es Juan Valle. Sí. Sí, que era una cerrada. Sí, era una privada. Originalmente Juan Valle era, pues no se abarcaba probablemente la calle, las 3 primeras casas, y después venía la cerrada, o sea, la vivienda que estaba ahí. Se demuele todo ese espacio para conectar con Juan Valle, pero es prácticamente lo único que se ha podido alterar en cuanto a para una vialidad o una situación como esta, ¿no? Todo lo demás pues es a nivel de piso y no hay más no hay más modificaciones que esto, ¿no? Aquí hay 2 fotografías. Uy, ay, amigo. Aquí hay un par de fotografías. ¿Cómo podemos nosotros, los habitantes de Guanajuato, percibir los cambios paisajísticos de la ciudad? Sí, esta es una fotografía que realizaron para los estudios de la calle subterránea. ¿Sí? Nosotros podemos ver la calle a un costado del Templo de San Diego, que actualmente es la rampa, ¿sí? De salida de la subterránea al Jardín de la Unión. Sí, y hay una serie de fotografías de esos estudios que se hicieron, y donde podemos apreciar esos cambios, ¿sí? Esos cambios que se vinieron generando, pero ya en tiempos más recientes. Estamos hablando de 1960, 1970, cuando se genera todos estos movimientos por la calle subterránea, que le repito, es capítulo aparte para tratarlos aquí en el programa. Vemos el templo de San Diego, vemos el estacionamiento o la calle que se generó ahí en su momento y que originalmente, bueno, en un momento conectaba o conducía al Hotel Emporio. ¿Sí? Después se demuele el Hotel Emporio, se erige el Teatro Juárez. ¿Sí? Entonces ahí ha habido pequeños cambios en todo esto, pero el Jardín de la Unión es punto y aparte. El Jardín de la Unión, por su conformación, si lo vemos o nos acordamos del comentario que hice de Rosuela, del mapa de Rosuela, ya aparece la traza del jardín como tal. O sea, esa el Jardín cuchilla, de la Unión la conformó, o sea, las viviendas que estaban ahí. Sí, claro. Y entonces se genera el Jardín de la Unión y después se hace jardín. O sea, originalmente era una explanada, como acababas de comentar tú, pero se circulaba alrededor del Jardín de la Unión. Sí, algunos amigos en alguna plática que tuvimos alguna vez decían, es que la prueba para ver si ya sabías manejar el coche era darle la vuelta al Jardín de la Unión sin banquetear. Sí, sin banquetear. O sea, sin banquetear, o sea, poder girar alrededor del Jardín de la Unión. Y esto, nosotros aquí en esta imagen vemos cómo estaba delimitado el Jardín de la Unión y la vialidad es muy clara alrededor. O sea, del lado derecho del jardín nosotros vemos el límite de lo que era nuestro Jardín de la Unión en su momento, después la vialidad y después las construcciones. Hacia el lado derecho, vemos los camiones transitando y los vehículos transitando por ese lado. Si me permites, amigos, les quiero comentar algo interesantísimo en esta pieza fotográfica también. Vemos aquí a la parte superior derecha de su pantalla al Templo de San Diego.
Este templo de San Diego está elevado, también tiene un nivel más arriba. Donde está ahorita el Teatro Juárez, que lo podemos percibir casi al centro de la pantalla, debajo justo a la mitad del Teatro Juárez y abarcando lo que es el templo del San Diego, por eso les digo que está elevado, abajo está lo que conocemos como el convento o ex convento dieguiño. Así. Y entonces, en lo que es el Jardín de la Unión como tal, era antes de esto una plaza abierta completamente, que está señalada en el plano de Roswell, en lo que estábamos hablando. Pero si pudiéramos hacer una radiografía de esta fotografía, pudiéramos ver debajo de esta área parte del convento, gran parte del convento, porque realmente, bueno, si recordamos, hay un ramal de la calle subterránea, sí, que nos deja abajo prácticamente del templo de San Diego, y los trabajos que se hicieron ahí para hacer ese túnel fueron casi que con cuchara y palillos, o sea, no podían hacer movimientos para no afectar la estructura del Muchos teatro. amigos recordarán, sí, cuando se estaba haciendo esto, que empezaron a sacar en estas excavaciones muchos esqueletos humanos, y se decía o se mencionaba que era de los mismos dieguinos que usualmente eran enterrados en esa misma parte, ¿no? Pero sí empezaron a salir huesos y huesos y huesos, y fue impresionante. Porque realmente estaba ocupado el espacio. ¿Por qué la elevación? Pues por las avenidas de agua. Claro. Igual que todo lo que baja ya en esa zona de Alonso y todo lo demás. Otro ejemplo que tenemos nosotros de que está elevado, pues el templo de Belén. Claro. Sí. Incluso otra vez en esto recordemos la inundación de 1910, que fue una de las más trágicas. 1905, 1905 más documentada. Así es. La más documentada. Fue trágico porque este templo perdió parte del atrio, del golpe de agua que salió por detrás de lo que es la calle de Cantarranas, teatro principal, dio vuelta en lo que se llamaba antes el Puente del Rastro. Entra al Jardín Unión y golpea terriblemente la esquina de San Diego, y donde está un hotel también. Sí, y está muy documentada con fotografías de gente de la época, ¿no? Sí. Y ahí hay cambios en el paisaje. Sí. Pero quizá no los percibimos en su momento, pero es parte de lo que nosotros podemos ver acá. Y ahora viene una fotografía ya más reciente, ¿sí?, del Jardín de la Unión, donde ya aparece la rampa, donde ya se ve la estructura del jardín, o sea que se sigue conservando, pero la calle ya está cerrada. Sí. La calle ya está cerrada, pero sigue siendo la misma estructura, ¿no? Y ya se ven los trabajos del auditorio, de la parte baja del Dieguino, ¿sí? Y bueno, la estructura del Teatro Juárez, y bueno, ya aparecen ahí otros elementos nuevos, pero muchas veces nosotros no lo percibimos como habitantes de la ciudad, o sea, si estaba así y ahora está así, ¿sí? O sea, ¿qué ganamos o qué perdimos? ¿Sí? ¿Qué ganamos o qué perdimos? Y estos son parte de los cambios que en un momento dado se hacen, pues bien razonados, con buena intención, o simplemente descuidados, ¿no? El Jardín de la Unión, bueno, pues viene siendo el centro de reunión de todos nosotros, ¿no? Volviendo al inicio del programa, estabas mencionando lo que es el paisaje. Es muy importante, amigos, reconocer esto en la ciudad para poder percibirla con otros ojos, vamos a decirlo así. No todo es niveles, ni cerros, ni nada de esto, sino sí ha habido modificaciones para bien y unas para mal, pero sí las hay. Y normalmente, parados en cualquier parte de Guanajuato, podemos percibir estos niveles de paisajes diferentes. Así es. ¿Sí? Y aquí es importante, o sea, aclarar que mucha gente piensa que el paisaje nada más está en los jardines. ¿Sí? Pero no, o sea, nosotros tenemos una infinidad de paisajes y los podemos analizar desde muchísimos puntos de vista. El paisaje abierto, el paisaje cerrado, o sea, la perspectiva aérea, caballete, o sea, son muchas formas de verlo, pero es importante recordar que el paisaje también es parte del patrimonio. Es correcto, sí. Es parte del patrimonio, y por eso lo estamos nosotros considerando aquí en nuestro programa, porque no es el paisaje nada más porque está bonito o está feo. Y en la ciudad de Guanajuato, bueno, pues se han hecho muchas intervenciones.
Esta imagen es romántica y hay muchas imágenes románticas de Guanajuato. Claro, sí, sí. Nostálgicas, y luego con el trabajo de plata sobre gelatina, en blanco y negro, o sea, como que le dan más nostalgia todavía, viene siendo el Jardín de la Unión. Y esta imagen es para compararla con la siguiente, porque tenemos que aprender a evaluar el paisaje en todos sus niveles. Y si me permites un comentario, aquí es sumamente importante, amigos, que noten ustedes esta área del Jardín de la Unión, donde se podía circular alrededor. Así es. Por lo siguiente, nuestro patrimonio en Guanajuato son nuestros usos y costumbres. Así es. Y esta parte nos viene a dejar testimonio claro de que esto era una parte abierta, así es, que se podía circular por ahí y que para eso fue construida. Así es, o sea, a final de cuentas, y bueno, ahora el contraste, ¿sí? Vamos a ver el contraste, o sea, es brutal, pero es una alteración a nuestro paisaje, sí, a nuestro paisaje natural, ¿sí? Amigos, se nos va el tiempo, pero como agua. Se nos va entre los dedos. Se nos va entre los dedos, quedan muchas cosas en el tintero, muchas imágenes que yo sé que a ustedes les gustaría ver. Y yo creo que podemos continuar el próximo programa con una serie de fotografías. Sí, claro. Porque todavía hay elementos de paisaje bien interesantes que podemos analizar y transmitírselos a nuestros amigos. Sí, con todo gusto. Recuerden, amigos, tenemos a nuestro alcance el acervo fotográfico de Guanajuato, que es, yo quisiera que ya se considerara como patrimonial, como un patrimonio, donde tenemos un promedio de 4.500 fotografías, sí, donde se han considerado piezas fotográficas desde 1862 a la fecha. Y si nos lo permiten, estos materiales se les irán ido mostrando poco a poco a través de los programas. Pero sí, que sea una continuación, amigo. Yo creo que vamos a tener que platicar un rato más, un programa más sobre estas imágenes que tenemos ahí preparadas. Pues mientras tanto, muchas gracias por su sintonía. Regresaremos con ustedes muy pronto, sí, la siguiente semana. Gracias por acompañarnos, amigos. Esto fue su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Gracias.